En este documental veremos los siguientes temas: ¿qué es el Holocausto?, tipos de víctimas en el Holocausto, la víctima, el delito, el crimen, el proceso de victimización, el proceso de desvictimización, las medidas de tendencia central, qué es la media y qué es la mediana. Primeramente iniciemos con el Holocausto. En el Holocausto se inicia a partir de 1839 con el periodista alemán Wilhelm Marr, que originó el término antisemitismo, el cual quiere decir que es la forma de manifestar de muchas formas como odio o discriminación individual, ataques a grupos nucleados con dicho propósito o incluso la violencia policial o estatal. Posteriormente, en 1919 se fundaría el partido nazi, en el cual se difunden carteles y etiquetas antisemitistas. En 1931 se establecería la investigación de razas. En 1933 se ordenan boicots antijudíos y en 1935 se vetan a los judíos de la ciudad de Hersbruck. Se empiezan a mostrar diferencias fisiológicas a partir de la ciencia. Se empiezan a incluir a los gitanos de Roma en la ley con tal de también excluirlos a ellos. En 1936 se enseña el antisemitismo a los niños alemanes. En 1937 se caracteriza a los judíos como marxistas, prestamistas y esclavistas. En 1938 se vigilan a negocios judíos y se les grafitean con frases ofensivas. En 1939 médicos alemanes asesinaban pacientes incapacitados por medio de la eutanasia y se abría el campo de concentración Ravensbrück. En 1940 soldados alemanes llevaban rehenes polacos para ejecutarlos y en 1942 se abre el campo de concentración para mujeres de Auschwitz. Se deportan niños judíos al gueto de Lodz, Polonia, y se abre el campo de concentración de Bergen-Belsen. Las víctimas registradas del Holocausto fueron las siguientes: 6 millones de personas judías, 7 millones de soviéticos, 3 millones de civiles polacos no judíos, 312,000 civiles serbios, hasta 250,000 personas con discapacidades que vivían en las instituciones, hasta 250,000 romaníes, alrededor de 1,900 testigos de Jehová, por lo menos 70,000 delincuentes reincidentes y los denominados asociales, y cientos, posiblemente miles de homosexuales. En el tipo de víctimas en el Holocausto podemos encontrar 4 tipos de víctimas, las cuales serían las víctimas de violencia familiar, en las cuales entrarían las familias judías que fueron separadas cruelmente de sus demás familias al momento de separarlos para los campos de concentración, o incluso ser asesinados por parte de los nazis. De ahí pasaríamos a la violencia infantil, la cual sería por parte de los niños que fueron separados de sus familias y fueron aislados de las mismas en campos de concentración o incluso guetos. De ahí pasaríamos a la violencia de adultos mayores. Estos sufrían violencia debido a que no cumplían con las necesidades del pueblo alemán, debido a que estos los veían como seres débiles y que no podrían servir de mucho, sino nada más para morir. De ahí pasaríamos a la violencia de género. Esta violencia de género sufrió más de parte de las mujeres debido a que estas eran violadas incluso por los mismos soldados alemanes. Ahora pasemos a ver qué es la víctima. La víctima es una persona física que directa o indirectamente ha sufrido un daño o el menoscabo de sus derechos producto de una violación de derechos humanos o una comisión de un delito. Ahora pasemos al crimen. El crimen es la acción voluntaria de herir gravemente o asesinar a alguien. Y estos son aquellos casos en los que el acto ilegal es más grave, donde se considera una conducta, acción u omisión
que esté tipificada por la ley y sea plausible. Ahora pasemos al delito. El delito en sentido estricto es una conducta, acción u omisión típica, antijurídica, culpable y punible. Y este es cualquier acto intencional o negligente que se opone a lo que está establecido por la ley. Es una ofensa voluntaria o involuntaria en contra de otra parte que viene a ser la afectada. Y este no se limita simplemente al plano moral. Ahora pasemos a la victimización. La victimización viene siendo un referido al número de hechos denunciados por personas en los cuales manifiestan ser víctimas o perjudicados por alguna infracción penal. El proceso de victimización lo podemos catalogar como: primeramente se encuentra la persona o colectivo, posteriormente ocurre el hecho criminal, posteriormente ocurre la víctima, después la carencia asistencial, posteriormente la conducta con agresor en juicio y por último la victimización. Esta victimización se puede repartir en tres partes, las cuales serían la victimización primaria, la victimización secundaria y la victimización terciaria. Ahora pasemos al proceso de desvictimización, y este consiste en lograr que la víctima deje de serlo y vuelva a recuperar el control sobre su vida. Podemos encontrar diferentes puntos en la misma, como las actuaciones desarrolladas entre el agente externo y la víctima, las actuaciones llevadas a cabo por la víctima, el descubrimiento y el reconocimiento de limitaciones personales de nuestra capacidad victimizadora, y también podemos agregar la atención integral de las víctimas, que buscan solo dos puntos, que es la actuación de intervención y prevención externa y la actuación e intervención de prevención interna, todo con tal de que la víctima no se quede en ese grado y pueda tener una vida normal como los demás. Ahora pasemos a la parte estadística, primeramente con las medidas de tendencia central. Y estas son las estadísticas que pretenden resumir en un solo valor a un conjunto de valores. Ahora pasemos con la media. La media es la suma de todos los valores que se dividirá en el número de valores en la operación. Pasemos ahora a la mediana. La mediana es el valor central de los datos de un grupo y se deberá ordenar de menor a mayor o mayor a menor para encontrar el valor central de la misma. Por mi parte sería todo.